es Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es jueves 2 de junio de 2022. El día de hoy vamos a seguir hablando de estabilidad de taludes. Por eso nuestra presentación dice eso, capítulo 7, estabilidad de taludes. La clase anterior, ¿qué es lo que hemos visto? Ejemplos de taludes. Hemos visto varias fotos y esta ha sido una de la vida real. Se construye y se puede ver aquí una carretera y para tener los niveles adecuados, anchos, de acuerdo a la carretera, es que uno tiene que cortar el suelo. Entonces aquí no importa que se haya puesto encima, es solo cuestión de una malla para que pueda haber vegetación, pues sí se ve una inclinación y ese es un talud. Al respecto hemos dicho un talud es construido, una ladera es natural. Un talud normalmente va a lucir así con una zanja de coronación donde aparece la cresta o la cabeza, el pie. Y si hablamos de nivel freático, del pie a la altura de la cabeza, tenemos la altura del nivel freático, una pendiente y una altura. Y este talud puede ser construido, es decir, terraplenes y presas, o puede ser cortado, cortes y excavaciones sin soporte, y ese es un talud. Y por el otro lado están, hemos dicho, las laderas, que van a lucir así, con la misma nomenclatura, y obviamente esto es natural y se forma por desgaste o corte o por acumulación. Si vemos nosotros esta figura, nos queda muy claro de qué se trata todo esto. El hecho de tener el cerro ahí sin trabajo, ahí estamos hablando de una ladera. El rato que hacemos esos cortes, estamos hablando de taludes, o en que rellenamos ciertas porciones, también estamos hablando de taludes. Esa es básicamente la idea. Y luego hemos visto que en cuanto a movimiento, pueden haber diferentes movimientos, pueden haber caídos, pueden haber volteos, pueden adicionalmente haber creep o desplazamiento. No me está saliendo la palabra, pero ciertos movimientos en un plano de falla y después los deslizamientos y otros. Y hemos visto que en la naturaleza realmente podemos tener en varios lugares, intervengamos o no, ese tipo de movimientos, y ese tipo de movimientos es ese, ¿no? Lo que decíamos, caídas, volteos, reptación, la palabra que no me venía, creep, o puede haber esparcimiento lateral o flujo, pero el que más nos interesa, más común y el que vamos a analizar es el deslizamiento, que puede ser rotacional aquí abajo o traslacional. Y al respecto hemos dicho que existe en esa superficie de deslizamiento ciertos sitios y adicionalmente cierta consideración en cuanto a nombres, ¿no? Nomenclatura: punta, base, pie de falla, superficie de falla, escarpes, y así una base, un pie, un cuerpo y una cabeza. Bien, con eso dicho, resume lo que hemos visto en la clase anterior. Quizá deseen hacer algún comentario, tienen alguna pregunta. Bien. Y ahora nos ponemos a ver que en esto de los deslizamientos, pues hay que hablar del corte en el suelo, y traemos una figura que hemos visto en Mecánica de Suelos 1. Hemos partido de esta figura
para entender lo que es la resistencia, ¿no? Y estamos en taludes, la volvemos a traer y decimos, resulta que este es nuestro talud y entendemos que hay una cierta superficie y esta superficie termina fallando y hay un deslizamiento. Porque la profundidad con respecto a esta distancia está en cierto nivel, este es un deslizamiento por rotación, y ahí lo que ha pasado es que ha actuado un esfuerzo que ha sobrepasado o igualado el esfuerzo de corte del suelo. Hay diferentes elementos y esos elementos tienen esfuerzos, de modo que se dan los estados de esfuerzo, pero un plano es el que representa la falla, una combinación tau-sigma, eso es lo que entendemos, ¿no? Y bueno, ahora en nuestro texto aparece este gráfico y este gráfico nos muestra el mismo talud y especialmente la superficie inicial ABCD, pero luego un movimiento. Entonces de ahí viene la idea de que esa superficie se mueve, aquí está, y se desplaza deslizamiento a lo largo de una superficie y el suelo ejerce una fuerza que dividida entre el área representa un esfuerzo de corte desarrollado, que puede ser cualquier valor. Y en respuesta, el suelo tiene un esfuerzo de corte que representa la falla, entonces por eso un tau en la falla. Y realmente en taludes se sigue un método que es el método de equilibrio límite y este método termina estableciendo un factor de seguridad. Y ese es nuestro objetivo ahora en este capítulo, establecer un factor de seguridad que va a ser comparar lo que aguanta el suelo con lo que actúa tau sub f sobre tau sub d. Entonces uno inmediatamente puede decir, si este valor es 1, está en el equilibrio límite. Si este valor es mayor que 1, el tau sub f es mayor lo que aguanta el suelo a lo que está actuando. Por lo tanto, si el factor de seguridad es mayor que 1, puedo considerar esto estable. Esa es la idea en cuanto a lo que es el análisis de estabilidad. Solo una comparación de los esfuerzos de corte en la superficie. Por eso deberíamos recordar cómo se utiliza el esfuerzo de corte en un suelo y aprender a calcular cómo se da lo movilizado, lo que realmente actúa. Y ese es este capítulo. Y a este factor se le llama un factor de seguridad global. ¿Por qué? Porque se aplica a todo el talud, a toda la resistencia. Perfecto. También existen los factores de seguridad parciales. Entonces entendemos que la resistencia al corte puede expresarse en función de los parámetros C y Φ. Por lo tanto, nosotros también podríamos decir al C dividimos entre un valor C sub D movilizado y decimos hay un factor de seguridad en C. O si quieren de otra manera, el C sub D es C sobre un factor de seguridad parcial sobre esos. Entraría más dentro de la idea y en el phi entra como tangente. Entonces la tangente de un phi desarrollado es tangente de phi sobre el factor de seguridad. Y aquí lo que estamos diciendo es que en algunas consideraciones voy a pensar que no es aplicado a un total, sino a cada parámetro su propio factor de seguridad. ¿Ok? Además entiendo que si hago la comparación de resistencia al corte tengo ese factor de seguridad, pero alguna vez, cuando por ejemplo tengo una superficie de ese estilo, necesitaré comparar
lo que resisten fuerzas entre lo desarrollado. Finalmente, si yo digo tau multiplicado por el área y tau de abajo por el área, va a ser una fuerza. Entonces, a veces me basta, en ese mismo concepto de comparar esfuerzos, me basta comparar fuerzas. Y a veces voy a necesitar comparar momentos que aguanten sobre los momentos desarrollados en base a una comparación también de esfuerzos, ¿no? Si uno multiplica por el área y después multiplica por un brazo, pues en esencia es lo mismo, pero noten que puede expresarse el factor de seguridad global en función de esfuerzos de corte, de fuerzas o de momentos. Y ese es el global, de toda la superficie, de todo el talud, sobre toda la resistencia. En cambio, estos otros se definen como parciales, aplicados solo a C o aplicados solo a Phi. Bien, entonces pueden hacer sus preguntas con relación a esta definición de el factor de seguridad en el método de equilibrio límite para analizar la estabilidad de taludes. Bien. Ahora hablemos algunos detalles sobre ese factor de seguridad. Hemos dicho, si es uno y mayor que uno, estamos tranquilos, es estable. Pues no, no realmente, porque pueden haber, el cálculo puede ser muy exacto, pero el parámetro de resistencia que determinó en campo tener su ligera variación, o lo que estoy considerando en cuanto a fuerzas, también su variación. Entonces no puedo pensar en una relación 1-1. De ahí viene que el factor de seguridad se escoge como estable dependiendo la situación y es mayor que 1. Por ejemplo, si puede ocurrir la pérdida de vidas humanas al fallar el talud, el factor de seguridad a tomar debe ser 1,7. 1,7 y eso se considera estable. 1,5 ya uno se siente incómodo. 1,5 no debería funcionar. Otro ejemplo, si la falla puede producir la pérdida de más del 30% de la inversión del obra específica o pérdidas consideradas importantes, el factor 1,5. Si se pueden producir pérdidas económicas no muy importantes, 1,3. Y si la falla del talud no causa daños, 1,2. Entonces, si uno va en una carretera, por ejemplo, hemos visto hartas carreteras, y va con cuidado y sabe que si falla el talud durante la construcción va a ser controlado, va a ser una porción, y después en el tiempo si tengo el mantenimiento y de rato en rato falla un talud y no me va a producir mayor problema, entonces puedo pensar en 1,3, 1,2. ¿No? Eso queda claro. Luego, si es que hay vidas, por ejemplo, una presa, la de Misikuni que hemos visto alguna vez, y tiene 120 metros de altura, y ahí esos terraplenes tienen pendientes, taludes, y esos taludes, si fallan, pues se vacía la presa,
y el agua que sale de seguro afecta a personas y vidas cuando salga todo eso de una vez a lo largo de aguas abajo en el río. Entonces ahí uno dice, eso es otra cosa. Posiblemente ahí deba tomar 1,7, ¿no? Y ciertos taludes durante esa construcción, dependiendo, podrá ser 1,5. Pero esto es solo una referencia. Al respecto, uno debe consultar las normas, uno debe ver el tipo de obra, eh, esos detalles en base a decidir. Y cuando ustedes vean obras hidráulicas 1, obras hidráulicas 2, ahí van a tomar alguna norma y de acuerdo a esa norma se fijan factores de seguridad, se habla de condiciones permanentes, condiciones a largo plazo, fin de construcción, condiciones con sismos. Entonces hay variación y depende de la norma, ¿no? Entonces en ese sentido, pues aquí tomamos una referencia, nada más. Y decimos, entiendo hacia dónde va. En cada obra hay que tomar la consideración adecuada. Bien, entonces ese es un primer punto. Pueden hacer sus preguntas y consideraciones. Bien, entonces recordemos resistencia al corte. ¿Por qué? Porque ahora estamos haciendo una comparación de esfuerzos de corte. Entonces, un resumen de lo que era el capítulo 1 aparece ahí. El capítulo 1 quería decir de lo que era el capítulo de resistencia al corte en mecánica de suelos 1. Y ahí hemos dicho, todo se resume a dibujar tau en función de sigma prima, una primera envolvente, tau igual a C' más sigma prima phi prima, por lo tanto de ensayos de laboratorio conozco C' y phi prima y ese es envolvente. Pero cuando la condición es no drenada, entonces tau en función de sigma me da valores de Cu y la envolvente es esta otra. Por lo tanto, yo recuerdo y digo, muy interesante, la envolvente de falla depende si el caso es drenado y no drenado. Entonces, vengo a un talud y tengo que saber si ese talud se está comportando en condición drenado o no drenada para saber qué utilizar. Primer punto, ¿verdad? Segundo punto, también he entendido y tengo que recordar que esa envolvente depende de la trayectoria de esfuerzos previos. Aquí está dibujada como una sola, pero esta realmente es variable dependiendo las condiciones de esfuerzos previos. Yo he dicho, si el OCR que se define como el máximo de su historia geológica entre el actual es 1, el suelo está normalmente consolidado, si está entre 1 y 2, ligeramente sobreconsolidado, y mayor que 2, sobreconsolidado. Eso involucra que el OCR1 representa una relación en función del esfuerzo efectivo en una línea, con OCR igual a 1, y en otras líneas donde ya se da la descarga, no importa desde dónde, el OCR mayor que 1. Y el hecho de que, por ejemplo, para este esfuerzo haya un OCR, otro OCR y el 1 y diferentes índices de vacío, me dan diferentes resistencias al corte. Por eso realmente debo recordar que si estoy hablando de envolventes de falla, ¿no? Entonces estoy pensando en esta condición para un suelo normalmente consolidado y esta para un suelo sobreconsolidado. Y aquí las ecuaciones. C por la tangente phi crítico y para esta otra phi más alfa, phi crítico más alfa, pensando en
obviamente el phi crítico y un ángulo alfa adicional, ¿no? Eso es lo que entiendo. Muy bien. Y también he entendido que estas envolventes finalmente solo se expresan en función de un C y un phi, no importa cuál sea el envolvente, tomo 3 puntos y eso es clave aquí. Esa envolvente está dada entre 2 puntos, entre un sigma y otro sigma que sale de un corte directo, de un triaxial, y solo funciona en ese rango. Otros rangos dan otra cosa y ahora tengo que tener cuidado en el talud que estoy manejando por el rango de sigma. Eso es importante de entender. Y también he dicho en cuanto a envolventes, y vuelvo a mencionar la condición no drenada, que es tau en función de sigma, y tengo que saber si estoy en condición no drenada, entonces hay una envolvente y hay ciertos ensayos para aquello. Antes de que puedan hacer una pregunta, vemos esto en asociación con resistencia al corte. Este es un gráfico, prácticamente el mismo han visto en Mecánica Suelos 1, que nos hace ese resumen, ¿no? Nos hace ese resumen. Entonces, ¿cuál es el resumen? Déjenme solo un segundito. Se tiene una arcilla y aquí se tiene el nivel de arcilla y se sabe el nivel freático. El nivel freático es este de acá. Y esas son condiciones iniciales. Luego se pone un terraplén que dice construido rápidamente, ese es el terraplén. Y eso involucra un cambio de esfuerzos en este sector, uno mayor en este otro, aquí 0, aquí mayor y aquí mucho mayor por la altura del terraplén. Y en la arcilla yo tengo unas condiciones no drenadas. A corto plazo, a un tiempo 0, hay un incremento de presión de poros, de ahí que la presión de poros aumente y el nivel en los piezómetros aumente y luego se disipe y vuelva al valor anterior para T infinito. Entonces aquí estamos viendo que estas gráficas, recordando lo que hemos visto en Mecánica de Suelos 1, involucra una condición no drenada que va pasando a condición drenada, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Muy bien, hay otra cosa. La superficie de falla. Aquí está dibujada cualquier superficie de falla. Y a lo largo de esta superficie, la resistencia al corte del suelo. Ahí está tau del suelo. Y ese tau, acabo de ver las envolventes, dependen del esfuerzo efectivo, por supuesto. ¿Cómo dependen? Tau es igual a C' más sigma tangente de phi. Dependen de sigma. Y por supuesto, en condición no drenada, cuando entiendo que el nivel está aquí de agua, la resistencia tau, cuando el nivel está aquí, es C sub U. Entonces, anotemos bien eso. Entonces, digo, hay una primera condición, que es una condición no drenada, y en esa condición no drenada, yo estoy aquí, he puesto el terraplén, T es igual a 0, y es una arcilla, entonces se da realmente, y anoto bien, y nunca tengo que perder de vista en la vida real, que esta es una condición no drenada, ¿no? Y en esa condición no drenada se ha dado claramente un incremento de presión de poros mayor a 0, y aquí está la clave. Y la resistencia al corte es C sub U, es un valor constante C sub U,
cuando yo veo el plano de esfuerzos totales. Entonces me dice tau igual a C sub U, entonces este valor de tau es C sub U, y este valor de tau es C sub U, y este valor de tau es también C sub U, y así sucesivamente. Realmente no depende de sigma, porque es una envolvente horizontal. Tau es igual a CU. A eso se refiere. Entonces, el rato en que pongo el terraplén, y esa es la clave, el rato en que pongo el terraplén a lo largo de cualquier superficie, tau es constante y es igual a CU. Y si comparo con el desarrollado con el que actúa, el que actúa ya lo voy a aprender a calcular, y el desarrollado tiene que ver, digo, el que falla, el que aguanta es C sub U. ¿Verdad que sí? Bien, ahora hay más. Déjeme pero un segundo que me llaman en la puerta. O sea, seguramente alumnos que se salen porque se les corta el internet. Déjeme un segundito. O como en este caso, porque solo llega muy tarde. Bien. Y luego entiendo que esa superficie sigue siendo la misma de análisis, pero va pasando el tiempo, ¿no? Ese es el asunto ahora, va pasando el tiempo. Entonces, cuando va pasando el tiempo, la presión de poros va disminuyendo. Entonces digo, baja hasta este nivel, y esa es una condición T igual a infinito. Entonces entiendo que eso representa una condición drenada. Una condición drenada, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿qué pasó aquí? No me preguntan. Ok. Bien, en una condición drenada yo entiendo que también hay un esfuerzo de corte, ¿no? Y otra vez marco esa ecuación. En una condición drenada, el esfuerzo de corte es C' más el sigma prima por la tangente de phi prima. En otras palabras, cuando va pasando el tiempo, tengo que va cambiando la resistencia al corte en el suelo. Bueno, una arena lo hace inmediatamente y pasa aquí. ¿Y qué me dice? Depende de los parámetros C y phi, y además del sigma. Y el sigma va cambiando, ¿no? Yo entiendo que el sigma aquí es diferente aquí, y aquí ya he puesto el sigma prima aquí es uno, el sigma prima aquí es otro, y el sigma prima aquí es otro. Va a ir cambiando el sigma prima, y el sigma prima además es perpendicular al plano donde estoy viendo T. Eso sé por la definición. Ese es el sigma prima. Entonces ahora en condición drenada ha cambiado, y por lo tanto va a cambiar el factor de seguridad, ¿verdad? Porque tau está cambiando. Ahora yo no sé si va a aumentar o va a disminuir, pero va a cambiar. Entonces tengo que saber aquello y por qué, cómo se relaciona con la condición drenada.
¿Y qué más puedo decir sobre el sigma prima? Puedo yo decir que si veo en cualquier punto, aquí está esta que representa cualquier punto. Puede ser aquí, aquí más arriba o más abajo. Yo sé ya calcular el sigma prima vertical. Eso sabía desde suelos 1, desde la mitad del semestre de suelos 1. Y yo sé calcular eso en drenado, no drenado, cuando hay combinación de suelos, etcétera, etcétera. Puedo calcular ese sigma prima. Y acabo de aprender en mecánica de suelos 2 a calcular el sigma prima cero. Es K sub 0 por este sigma prima. También he aprendido a calcular ese valor, ¿verdad? Y sé cómo determinar K sub 0. Entonces tengo el estado de esfuerzos asociados con esfuerzos verticales en esfuerzos de corte. Por lo tanto, yo ya sé que en este círculo de Moore, este estado de esfuerzos, hay un círculo de Moore aquí. Y lo mismo va a haber en este punto y en ese punto y en ese. Y el esfuerzo efectivo que venga aquí va a estar relacionado con algún punto ahí, ¿no? El esfuerzo efectivo va a estar evidentemente asociado con cualquier punto ahí. No es ni el vertical ni el horizontal, ¿no? No es ni el vertical ni el horizontal. Sé ambos, pero a lo largo de mi superficie es uno con una inclinación. ¿Cuánto importa eso? Hay que entender el concepto. Después en los métodos que utilicemos no va a ser así de importante, no se ve directo, pero hay que entender lo que representa eso. Y este CIFI dependen de, además, el estado de esfuerzos previos. El CU depende del estado de esfuerzos previos y vemos lo drenado y lo no drenado y lo que realmente es esta ecuación en un talud. Pueden hacer sus preguntas. Inge pregunta, cuando se refiere a esfuerzos previos, ¿se refiere a las condiciones iniciales antes de que se construya el terraplén? Me refiero a esto de acá, de no importa qué vaya a ver yo, realmente en qué estado estoy haciendo mi análisis de esfuerzo de corte. En otras palabras, si yo estoy con un esfuerzo que acabo de entender cuál es el esfuerzo que va a entrar a mi resistencia, y con ese esfuerzo mi suelo está normalmente consolidado, un índice de vacíos, una envolvente de falla, normalmente consolidado directo C igual a 0 y phi igual al phi crítico. Pero si ahí donde estoy haciendo el análisis y este esfuerzo efectivo de ese tau está en otra condición, el OCR es otro valor, por decir aquí, el mismo esfuerzo, pero los parámetros que voy a utilizar, C y phi, ya son otra cosa, porque aquí hay un otro índice de vacíos diferente para el mismo esfuerzo y eso me va a llevar a un otro valor de C' y un otro valor de phi que tengo que entender bien y no puedo meter la pata en un talud. A eso se refiere la condición de esfuerzo previo. Ah, ya, gracias, Inge. Y ahí está, ¿no? Entonces tengo que recordar bien lo que es resistencia y no es cuestión de, no, C más phi, ¿cuánto C? Ponle 10, phi 30. No, o sea, puede uno terminar diciendo ponle 10 y 30, pero tiene que entender bien entre elegir esto y los parámetros C y phi que entran, que dependen del esfuerzo previo asociado. Y por supuesto puede variar de aquí a aquí. Y eso vamos a ver con calma en diferentes métodos. Después uno ignora algunas cosas, pero es importante. Y finalmente hay que entender bien esto de que el esfuerzo efectivo no es ni el vertical ni el horizontal, es uno de acuerdo a cada plano. Y hemos visto en Mecánica de Suelos 1 este video que
se los muestro una vez más para entender que ese sigma prima a lo largo de nuestra superficie se puede calcular. Entonces veremos el video. Y nos dice, si usted sabe el círculo de Moore y lo aplica a la geotecnia, va a poder saber en cada punto el esfuerzo que se da en la superficie de corte. Primero empieza, cosa que hemos visto en suelos 1, con los símbolos. Positivo eso, en cuanto a lo que es compresión, y en cuanto a al esfuerzo de corte, eso, bueno, en cuanto a tracción, eso negativo, y aquí en esfuerzos de corte, eso positivo, y esta otra, lo negativo, ¿no? En cuanto a signos. Y después dice, hagamos un ejercicio donde le damos unos esfuerzos, no importa la magnitud, y piensen que siempre son efectivos, si bien el video muestra totales, de esa manera. Y ahí está nuestro elemento, ¿se acuerdan? Y ahora hemos dicho, ahí están esos esfuerzos normales y de corte. Normalmente los de corte son 0 cuando los tomamos de esa manera, pero en general es así. Y en ese sentido, si hay esos esfuerzos de corte, está perfecto, los conocemos y decimos 12,3. Hallemos el círculo de Moore, primer punto. Entonces, eso se dibuja en los ejes adecuados tau sigma y hay que ubicar un punto A y un punto B. El punto A está en el plano horizontal donde actúa 12,3. Y por lo tanto se dibuja tau y sigma 12,3 con los signos adecuados de positivo o negativo, ambos positivos aquí. Y luego el punto B que está en el plano vertical, ahí está. Y ahí se tiene la convención más 5 menos 3, el punto B se dibuja ahí. Y esos dos puntos están en planos separados 90 grados a 90 grados, por lo tanto son los extremos del círculo de Moore. Y esos extremos del círculo de Moore pues dan lugar a un diámetro, a un centro y al mismo círculo, que es lo que se dibuja a continuación. Y hasta el círculo. Entonces, eso es un estado de esfuerzos que podemos conocer. Y luego dice, vamos a dibujar el polo de esto con la paralela por A, porque era el plano horizontal, y el otro el plano vertical por B, y ahí ha surgido el polo de este estado de esfuerzos de ese círculo de Moore. Ahí está. Y ese polo sirve para ver esfuerzos en otros planos. Entonces dice ahora, veamos los esfuerzos principales. Cuando tau es igual a 0, entonces es fácil de entender que el sigma 3 menor principal es 3,9 y el sigma 1 13,1 como se ve ahí. Y esos son esfuerzos principales. ¿Y dónde actúan esos esfuerzos principales? Tiene que ver con pasar, primero los cortantes, cuáles son los máximos y mínimos. Ahí está tau máximo y tau mínimo, viendo el círculo, ¿no? 4,6 y menos 4,6. Y a continuación, pasamos por el polo y por donde pasan los esfuerzos principales, y ahí se tiene un sigma 3 y un sigma 1, y ahí vean el dibujo, actúan estos con esa inclinación, como acabo yo de ver el sigma 1 y el sigma 3, que son los esfuerzos principales. Entonces estoy diciendo que a lo largo de cualquier eje
de cualquier dirección voy a poder saber los ángulos y las inclinaciones y los esfuerzos, es la idea. Y ahora hago lo mismo con los otros dos puntos que es tau, y ahí viene otra inclinación y ahí actúa el t máximo y el t mínimo con esa otra inclinación. Y por último, este ejercicio dice, ahora veamos en un plano con esos 60 grados que se ven ahí. Entonces, del polo tenemos que trazar esos 60 grados y ahí aparece la inclinación, el plano y una intersección. ¿Dónde se intersecta con ese círculo? Es muy claro y los ángulos que da el sigma, el tau, y vean el dibujo, lo que involucra cualquier plano. Y si ese es un plano que estoy buscando, ahí está la clave, ahí sé sigma cuánto es en cada plano. Entonces, esa es la idea en cuanto a la resistencia al corte y los esfuerzos. Si vuelvo a este dibujo, digo, ya he entendido realmente cómo tomar el valor de tau, drenado o no drenado, y además este sigma cuando necesito que va, y ese tau cuando es CU y cuando es C y Phi, cuando tengo que tener cuidado con C y Phi. Y lo último, ¿y qué pasa si ya ha habido el deslizamiento? Porque eso es antes, ¿no? Cuando estoy diseñando. Entonces, ¿qué pasa si realmente ya ha habido el deslizamiento? Y ha habido un movimiento grande a lo largo de la superficie. Y después digo, bueno, ¿qué pasaría si yo ahora solo corto un pedazo aquí? Dejo eso. Es una decisión, dejo eso y vamos incluso a asumir alguna superficie por ahí. Y digo, no, realmente va a ser mucho lío y voy a hacer un corte en esa porción y el nuevo talud que sea así. Entonces quito esto y diseño este nuevo talud. Entonces a lo largo de esto hay una resistencia al corte y yo voy a ver cuánto es lo desarrollado. Ahora pregunta, ¿cuánto tomó eso? Y aquí viene la clave. Ahí ha habido un gran movimiento a lo largo de esa superficie. ¿Todavía sigue resistiendo algo ese suelo? Sí, todavía sigue resistiendo ese suelo. ¿Cuánto? Aquí está la clave. Si es una arcilla, tiene que ver con que estoy pensando en algo de eso y estoy pensando en esta envolvente con esa ecuación. Entonces lo que necesito es el phi crítico por el gran movimiento que hay. Ahora, si ese suelo es una arena, ya hemos visto que el último va a estar relacionado con el residual. Pero en forma general, si digo para cualquier suelo el residual a gran movimiento, está bien. Puede ser igual al último o no, pero si es una arcilla puede haber diferencia. Entonces ahí está la clave, el que debo usar es el phi residual cuando vaya a hacer un análisis de ese estilo, cuando ya ha habido movimiento. ¿Claro para todos? Consecuencia, cuando yo voy a ver este factor de seguridad en cualquier talud y voy a tomar el tau F, no digo, C más phi, ¿cuánto es C? ¿Cuánto es phi? No, no, con mucha calma, con mucha calma. ¿Está en condición drenada? C y phi. Pero este suelo está normalmente consolidado, sobreconsolidado, C0, phi crítico, no. Está en condición no drenada, o sea, por ejemplo, no drenado. Agarro y esta es una superficie horizontal, agarro una retroexcavadora en arcilla, excavo hasta ahí en 2 horas. Arcilla, condición no drenada. Entonces, ¿puedo poner C y phi alegremente? No, CU. Y cuando vaya pasando el tiempo, va a drenar, entonces cambia la resistencia C y phi. Y ahí me pregunto, ¿cuál va a ser mejor? Tengo que cuidar ambos.
si a corto o largo plazo, y así tomo decisiones, ¿no? Esa es básicamente la idea del tau sub f, de acuerdo a estas simples ecuaciones. Bien, entonces realmente hay harto detrás y resumiendo lo que ya sabíamos, pues debería aplicarse adecuadamente, ¿no? Como siempre decimos, es muy importante entender la idea y luego cuando uno tenga una obra que de uno a otro va a ser diferente, circunstancias, todo, puede tomar decisiones. Cerramos esto de resistencia al corte, pueden hacer preguntas. Bien. Ahora hay otro aspecto que influye en la resistencia al corte, que es muy claro. Es el sigma prima y el sigma prima siempre es sigma menos 1. Entonces, aparte del esfuerzo total, debo recordar cómo se calcula presiones de poros. Y una presión de poros siempre es gamma del agua por la altura piezométrica. Mecánica de suelos 1, capítulo 4. Más lo que involucra el capítulo de esfuerzos efectivos, pensando en lo horizontal, en lo vertical, etcétera, etcétera. Y yo ya sé que ese flujo de agua, pues puede darse de esta forma, y ahí está dibujada una red de flujo, y digo, ¿aquí hay algún talud? No, aquí no hay ningún talud, no importa. Y veo aquí, digo, esto también he aprendido antes, sé calcular la presión de poros en cualquier punto y digo, ¿aquí hay algún talud? Y digo, por supuesto que aquí hay un talud. Aquí hay un talud de este lado y hay otro talud de este lado. Y además yo sé que el agua puede estar en esa posición y luego baja como medida de seguridad y se debe diseñar para aquello. Entonces puede haber agua aquí arriba, agua abajo. Y adicionalmente yo sé que esto va a tender a ser una arcilla y voy a construir el terraplén rápidamente y cuando pase el tiempo va a haber una condición drenada, una no drenada y drenada. Entonces hay todas esas combinaciones y por último puedo yo decir qué superficies pueden darse de este lado, me imagino, es cualquier dibujo, una superficie de ese estilo, yo debo saber esa resistencia ahí. Y de este otro lado puedo imaginarme otra superficie, voy a dibujar una así más exagerada en ese sentido así, y con el esfuerzo de corte ahí. Y digo, qué interesante cómo esta resistencia en condición drenada, porque también hay en condición no drenada, pues depende de sigma prima, ¿no? Entonces yo noto que a lo largo de esta superficie hay ciertas condiciones de agua y a lo largo de esta hay otras condiciones de agua, ¿no? Se nota. Y digo, perfecto, entonces es importante, va a variar esa resistencia en condición drenada dependiendo cómo se mueve el agua y la posición del agua. Tiene que influir en la resistencia. Por lo tanto, debo recordar que esto ya he aprendido. Yo ya sé eso y además he entendido que hay un programa que voy a aplicar cuando sea ingeniero civil. Me voy a comprar alguno y voy a pedir en la empresa que trabaje aquello y voy a poder hacer esos cálculos de qué sucede cuando hay un nivel a un lado, a otro lado, cuando hago una excavación y con el nivel de agua. Y ahí voy a yo analizar una cierta superficie. ¿Cómo? No importa, pero si ese es el nivel de agua, va a afectar en esa superficie. Acabo de ver. En condición drenada y no drenada no va a afectar porque tau es igual a CU constante. Entonces conviene recordar qué hay detrás y ahí vemos este otro dibujo para entender esos conceptos y recordar cuál es la presión de poros. La presión de poros siempre se calcula como gamma del agua por la altura piezométrica.
Y aquí digo, miren, hay una superficie, este es un talud, y aquí hay el nivel inicial de agua, y a continuación ese nivel inicial de agua por alguna razón sube hasta aquí. Por lo tanto, cuando sube hasta ahí, en este mismo talud hay un cambio de nivel de agua, hay un movimiento de agua, ¿no? Porque el nivel aquí es uno, el nivel aquí es otro, y aquí dice que está dibujada la red de flujo, y esa red de flujo tiene que ver con esas líneas de flujo, ¿no? Se entiende. Entonces tiende a ir desde este nivel a la superficie, y estos de acá tienden a bajar un poco y llegar acá, y estos bajan así. Y las equipotenciales se las ve dibujadas. Entonces uno dice, bueno, eso aprendió a hacer manualmente y en casos más complejos en utilizar un programa, pero conozco la red de flujo para cuando el agua está ahí. Bueno, ¿y qué pasa aquí cuando nos sumergimos en los taludes? Me dice, mire, hemos pensado, ya vamos a ver por qué, que hay un nivel inicial con el agua ahí, y ese nivel va a corresponder a este círculo, ese es el que puede representar la falla, y el factor de seguridad calculado, todavía no sabemos el detalle, estamos entrando en aquello, es 2,14. Pero cuando sube el agua, la superficie, la peor es esta de acá, es otra, no es la misma, y al comparar, al solo cambiar la presión de poros, hemos cambiado el factor de seguridad. Pensando siempre si es a corto plazo, a largo plazo, etcétera, 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 ¿no? Pero se ha hecho el cálculo, la comparación de esfuerzos, y se nota que solo porque hay agua ha bajado el factor de seguridad. Entonces cuando no había agua era estable, y después cuando subió el agua termina cayéndose, deslizándose a lo largo de esa superficie. Es importante. Por lo tanto, si yo quisiera saber la altura, la presión de poros en un punto, vamos a ver que normalmente no hay que complicarse tanto, por ejemplo, en ese punto, pero hay que entender bien de dónde sale. Yo podría hallar la presión de poros en ese punto como gamma del agua por la altura piezométrica. Y si yo quiero saber la altura piezométrica, tengo que hallar la altura total, ¿verdad? Y con la altura total, la altura piezométrica es la altura total menos la elevación. Si yo tomo un nivel de referencia, por decir algo, este es el nivel de referencia, entonces yo ya sé la elevación del punto a mi nivel de referencia de elevación. Entonces tengo que calcular la altura total, y me dice, viene de esta altura total y llega a esta otra altura total. Hay un delta H claro que en este dibujo es 10 metros, entonces conozco la diferencia, y va perdiendo energía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caídas de ese delta H, y hasta aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimos de ese delta H. Por lo tanto, me es fácil hallar la nueva altura total y por lo tanto la altura piezométrica. Y con eso puedo hallar la presión de poros ahí porque conozco la red de flujo, ¿no? Eso queda claro. Aplico lo que sé en mecánica de suelos. Bien, y esa es la manera en la que yo podría saber a lo largo de mi superficie la presión en diferentes puntos, que va a influir en la resistencia. Va a influir en la resistencia, no en la condición no drenada, en la condición drenada. ¿Cómo va a influir en la resistencia? En sigma, ¿no? Eso se nota claramente. Pueden hacer sus preguntas. Inge, una pregunta siempre he tenido esta duda, para cuando uno trabaja ya, así en la vida real, como nos ha enseñado el método manual, eso varía mucho de persona a persona, me di cuenta, cuando hice mecánica de suelos 1.
para evitar esas variaciones en la vida real, sí o sí se debe usar el programa, ¿no? Bueno, no es que varía mucho. O sea, ¿a qué voy con varía mucho? De que uno ve una red y ve la del amigo y bueno, dice esta sí está un poco diferente. Pero cuando uno va a ver la presión de poros, está en cierto rango, porque uno ha intentado hacer la red de flujo, ¿ok? Si utiliza el programa, por supuesto, entiende que va a reducir esas variaciones, sí, pero no es que es grande. Entonces, por un lado. Y por otro lado, la verdad es que cuando uno ya trabaja, ya nunca más hace redes de flujos a mano. Si tiene que hacer una red de flujo, porque le puede tocar ingeniería de cualquier lado y nunca ver un suelo. O el suelo decir, va a ser el otro, mi colega de allá. Pero si le toca, ya no vuelve a ser manual. Pero tiene que entender el concepto para hacerlo en un programa. En ese sentido, sí, uno termina solo con programas. Ah, ya, gracias, Inge. Entonces, la variación que vi cuando estudiaba Solos, esta parte, ¿es aceptable entonces esa variación? Sí. Para hacer una red de flujo, vamos a decir, basta que haya entre 3 y 5 canales de flujo, lo que salga. Y si un alumno en suelos uno que después representa la vida real obtiene 30.15 kilopascales y el otro alumno dice, uy, yo he hecho bien mi red, voy a poner 3 decimales y obtiene 32.188, o sea que ya es abismal, la comillas, la diferencia y no tiene sentido los decimales, pero entre ese 30 y ese 32 están en el mismo rango de 30 a 32 y comparado con otra situación en que podría ser de 5 a 6 o de 80 a 85. Entonces, en ese sentido es el mismo rango. Oh, ya, ya, ya. Gracias, Inge. Yo lo veía harto en ese entonces, pero gracias por la aclaración. Muy bien. Entonces, sí sabemos. Una aclaración más aquí para recordar, ¿no? Cómo va a influir en taludes. Cambiamos el color y decimos aquí ahora hay una equipotencial. Vamos a dibujar en este otro color. Y decimos, este punto está en esta equipotencial. Por lo tanto, toda altura total asociada con esos puntos es el mismo. Y aquí digo, hay algo muy interesante. Este punto. Entonces digo, bueno, ese punto está en la superficie, ¿no? No es lo mismo que uno dentro. Entonces puedo suponer, por supuesto, en este talud que el movimiento de agua, aquí un nivel constante y aquí otro nivel constante. Y en esta superficie, ¿cómo se va a mover el agua? En esa dirección, ¿verdad que sí? Y ya un poquito dentro se mueve así y se mueve, etcétera, ¿no? Pero en la superficie puedo suponer eso. Entonces aquí digo, hay un nivel de agua y este punto le corresponde a ese nivel de agua. Aquí hay otros, este otro le corresponde a este, pero este de aquí tiene un nivel de agua claro ahí, que no es este, es uno intermedio. Entonces, ese nivel de agua le corresponde a cualquier punto que hay aquí. Y si pongo yo un piezómetro en ese punto, ¿hasta dónde se va a elevar ese nivel de agua? Aquí ya está definido, porque está en la misma equipotencial, hasta ahí. Y otro aquí se eleva hasta ese nivel de agua. Esa es la definición de lo que representa una equipotencial y le estoy agregando que si estoy asociado con la superficie, obviamente ya conozco el nivel porque toca la superficie en estos casos que se mueve de esa manera.
Bien, entonces sea como sea, conozco la situación, sé calcular las presiones de poros. En nuestro texto dice ahora, mire, vamos a hacer el análisis de un punto y vamos a tomar, en el texto dice así, por ejemplo, para hacer ese punto vamos a tomar un elemento que sea de esa manera. Esas líneas deberían ser verticales, pero bueno. Y ahí aparece la primera, ahí está nuestro elemento y nos dice, vamos a tomar aquí el punto y la presión de poros en ese punto. Entonces, la presión de poros en ese punto siempre es gamma del agua por la altura piezométrica. Entonces, si esta es la superficie freática y se mueve paralelo a aquello, es un primer caso, entonces es fácil de ver que la equipotencial es paralela, entonces da ese punto y ese nivel, lo que acabo de decir, equivale a ese nivel. Por lo tanto, la altura piezométrica es de ahí a ahí. Es lo mismo que hemos visto antes, pero así está expresado en el texto. Va. Y cuando hay un otro movimiento, como es exactamente el caso del texto, estamos analizando ese punto. Aquí está nuestra superficie de agua y decimos, aquí hay una equipotencial, entonces esta equipotencial está asociada con ese nivel. Por lo tanto, este es el nivel de agua, la altura piezométrica que hay que tomar. No el otro, ¿no? El otro es otra cosa. Pero es lo mismo, ¿no? Y algunas veces cuando uno tiene una presa y pone piezómetros, no tiene el nivel de agua exacto, tiene la altura piezométrica en algunos casos. O sea, otra vez digo, uno en campo ha puesto, ya cambiaremos de color, ha puesto un piezómetro y ha dicho voy a medir ahí y eleva y realmente se eleva hasta ahí, porque es la altura piezométrica que uno está viendo en campo. Y luego pone otro piezómetro y sube y se eleva hasta ahí. Y dice, esa es la altura piezométrica real. Y une esas líneas porque las ha medido en campo como altura piezométrica. Entonces miren el término aquí. Entonces ahí aparece una línea que se llama superficie piezométrica, no freática. Superficie piezométrica. En ese caso es obvio que el punto que tenemos comparado con esa línea piezométrica es directo la altura que hay entre esos dos, por razones obvias, porque esa es la definición de una superficie piezométrica. Pero comparado con la freática puede haber variaciones. En algún caso podría ser la equipotencial perpendicular a esa, si es que el flujo realmente es paralelo, o como el caso que hemos visto, tener esa variación. Entonces se entiende que la altura piezométrica está asociada con ese otro nivel. Y así también definimos la superficie piezométrica en estos casos en especial. Y cuando han salido datos de campo. ¿Ok? Bien. Preguntas. Bien. Ahora veamos que para hablar de taludes, los autores han definido un valor R sub U para asociar con condiciones de agua, porque entendemos que las condiciones de agua son importantes, ¿no? En un talud. Y de ahí viene que se defina un coeficiente R sub U y por definición el coeficiente R sub U es el valor de una presión de poros sobre el esfuerzo normal. Entonces, si yo digo
En este mi talud yo quisiera saber, hay un punto, ¿no? Un punto, pero lo dibujamos así. Entonces, claramente hay un esfuerzo vertical sigma, vertical, y además hay una presión de poros. Entonces hago la comparación de U sobre sigma en ese punto y ahí hay un R sub U específico ahí. Y va a variar de punto a punto. Pero va a haber un R sub U representativo de este talud, que ya después veo cómo utilizo, pero es una forma de representar las condiciones de agua que se nota que son importantes, ¿no? Esa es la clave. Entonces dice, en el libro de Whitlow, que ni sé si quién plantea esto, pero está en el libro de Whitlow, dice, es muy fácil, para esta condición el ángulo del talud es beta, aquí hay un nivel, aquí otro, entonces hay una diferencia de alturas totales HW. En el ejemplo que yo les dije, el nivel está aquí y aquí. Aquí bajan un poquito, pero igual hay una diferencia. Y con relación a una superficie impermeable, una distancia dW por HW. dW por HW y es otra distancia conocida. Entonces, si uno sabe que esto es 5 metros y esto es 10 metros, el dW es 2, ¿no? Se entiende a qué se refiere el dW. Y dice, en esas condiciones, conociendo esta profundidad dW, haga el 1 sobre dW, por ejemplo, ha caído ahí. Ahora vea la tangente del talud y diga, por decir algo, la tangente del talud es 0,5. Entonces suba en ambos puntos y llega ahí a un punto. Entonces uno dice, esta línea es 0,20 de RU, este es 0,25. Entonces así rápidamente digo, el RU de ese talud es 0,24. Y en general RU igual a 0 significa que el talud está seco y RU igual a 0,5 significa que el suelo está saturado. Y esa es una manera de determinar un RU representativo. ¿Cómo lo vamos a usar? Ya vamos a ver, pero se entiende que me está avisando las condiciones de agua de ese talud. No se utiliza en todos los métodos, pero en algunos sí, por eso aprendemos eso aquí ahora. ¿Preguntas? Bien. Y hay otro autor que dice, mire, para hallar el Sugu debe estar más relacionado con ciertas superficies específicas. Ese otro autor es Bromhead. Y él dice, también vamos a ir tras un valor de RU. Y Bromhead dice, mire, tiene aquí el pie del talud, ahí está la cara del talud, aquí está la cresta del talud. Y quiere dividir en partes iguales. Entonces, ahí hay un ancho, aquí otro y ahí otro. En este caso, en 1, 2, 3, 4 partes. Y conoce cuál es esa distancia, es D, este valor de D. Entonces, obviamente uno toma una decisión, puede dividir en más partes, en menos partes, y a continuación no hay problema, conoce. Y Bromhead dice, mire, ahora tome de ese pie hacia este lado ese valor de D que era la división y de profundidad también D. Y de este otro lado también tome D. Y en esa profundidad desde la cresta divide en 3. 3 partes. Y desde la cresta divida también en 3. Y paso unas líneas que hagan esa división. Entonces, entiendo que yo conozco esta línea que está asociada con el talud. Entiendo que esta acabo de dividir al dividir en 3. Esta siguiente en la misma situación y la última
que tiene que ser horizontal por cómo he considerado esto. Y ahí aparecen 3 secciones. Una primera sección, una segunda y una tercera. Y Bromhead dice, algunas veces va a haber ciertas superficies, y voy a dibujar una como ejemplo, que sea esa. Entonces va a estar asociada con el tercio superior. Y algunas otras veces la superficie que quiero analizar de falla va a estar asociada con, por decir algo así. Todavía no sé cuándo es qué, ¿no? Pero entiendo que hay otro caso. Entonces esa va a estar asociada con el tercio medio, ¿no? ¿Se entiende? Y algunas veces puede ir incluso más abajo. Lo más común, la del primer tercio y la del segundo tercio. Y Bromhead dice, ahora vamos a llamar a este tercio superior falla superficial. Y al segundo tercio, este gráfico, como muchas cosas en nuestro texto, debe pulirse. Y digo, no es este de acá. La falla general está asociada con el segundo tercio, con la línea verde. Y la falla superficial está asociada con la línea morada. Y la línea morada, cualquiera que pase en el tercio superior, y la verde, cualquiera que pase por el tercio medio. Entonces Bromhead dice, identificado eso, ahora tiene que solo decidir para los cuadrados que hay un valor de R sub U. Y usted puede calcular el RU, porque recuerde, el RU en definición era la presión de poros entre el esfuerzo total vertical. Entonces, aquí se han formado elementos al dividir entre partes iguales y tercios, y se han formado elementos, y estoy dibujando el centro de gravedad de esos elementos. Ahí hay 4 elementos. Y en cada uno va a poder calcular la presión de poros, ¿verdad? Dependiendo dónde esté el nivel freático. No importa dónde esté el nivel freático, como acabamos de ver, se puede calcular la presión de poros en cada elemento central. Y además, considerando la altura vertical va a poder calcular el sigma también. No está asociada con el paralelo o el perpendicular a la superficie, está asociado con el vertical, va a poder calcular sigma. Entonces va a poder calcular el RU en cada elemento. Aquí va a haber un RU1, aquí un RU2, aquí un RU3 y aquí un RU4. Y en este dibujo dice, mire, yo puedo hacer y unir esos RU, todos los calculados en mi talud. Y por ejemplo, aquí hay un RU0, que queda claro, va a quedar con la línea freática porque U es 0. Entonces el RU0, y después uno todos los que representen 0,1, 0,2, 0,3. Pues no necesito tener eso, me basta esos 4 puntos con esa definición. Y ahora yo digo, entonces, ¿cuál va a ser el RU representativo de este sector? Entonces digo, es fácil. Cada sector tiene además una sección. Este sector es elemento un área 1, este un área 2, este un área 3 y este de acá un área 4. Área 1, área 2, área 3 y área 4. ¿Verdad que sí? Y puedo yo decir que el RU promedio de todo eso, ponderado, no va a ser nada más que el RU, la sumatoria del RU multiplicado
por el área dividido entre el área total. O sea, si hago el RU por A1 más el RU por A2 más el RU por A3 más el RU por el A4 dividido entre el área, entonces voy a hallar un RU ponderado por el área de este sector. Y si la falla no es de este estilo, es de este otro, entonces puedo yo encontrar para este otro otros valores. Y si fuera más profunda, para los siguientes. Entonces esa es la manera en la que Bromhead dice se puede hallar el RU. Por supuesto, estos métodos ya gráficos, ¿qué se puede decir? No es que se utilizan en la realidad, ¿no? Y de seguro, ustedes saben que estamos en el análisis de contenidos y hallar una nueva malla curricular, y esto está en discusión. Y todavía no hemos llegado a esa discusión, pero hay una discusión, tiene que haber, entre si realmente quitamos totalmente este contenido o no, porque uno termina no usando. Ahí está porque me ayuda a entender muchas cosas, y cuando yo vaya a usar el programa, y posiblemente la idea es cómo introducimos usar el programa antes de irnos a qué se dice, a la vida de trabajo, probablemente se hace una mayor discusión. Quitamos esto, pero bueno, el resultado es que el día de hoy, yo les digo, van a usar el programa y el programa va a tener un RU ahí, y tienen que saber que el RU se puede obtener de esa forma. Por lo tanto, entre tanto, hay el ejemplo 7.1, y el ejemplo 7.1 trae un talud. Aquí está el talud muy claro. Una posición del nivel de agua y una superficie a analizar. ¿Por qué esa todavía no importa? No he aprendido. Y esta es la superficie a analizar. Y quiero saber el RU de este talud asociado con esa superficie. Entonces me dice utilice el método de Bromhead. Entonces en el método de Bromhead tengo que dividir en las partes que he hablado, ¿no? Y esta superficie tiende a caer en esta parte de abajo. Parece, denle una verificada. Por lo tanto, necesito hallar el RU en estos puntos del tercio medio, y con esos valores tengo que simplemente hallar el RU promedio. Ese es el ejercicio, lo que involucra hallar anchos, altos, áreas, presiones en cada punto, esfuerzos totales y el RU asociado, y de ahí lo que acabamos de decir. En este caso el RU es 0.19. Para que hagan y ya entiendan bien qué es el RU, que va a entrar a cualquier programa. Hay que hacer, posiblemente hasta ahora se sigue diciendo, háganlo al menos una vez en la vida. Y es este ejercicio, y quizá en su examen, ¿no? Pero al menos una vez en la vida. Tal vez ya han escuchado de otros docentes. Los va a ayudar a entender y a que entiendan y a que sepan cómo manejar ese RU que sí aparece en programas, que describe la cantidad de agua que hay en un talud. La condición de agua, no la cantidad. Bien, y por último, en el minuto que nos queda, mencionemos lo siguiente. A veces las fallas son planas, como esa de ahí. Este es un talud y yo quiero hacer el análisis en algo plano. ¿Por qué quisiera eso? Por alguna condición, no importa el día de hoy. Y el nivel freático está definido así. Y en otras condiciones puede haber una grieta de esa manera y el nivel freático está definido así. Bueno, el nivel freático definido, yo ya sé calcular la presión ahí. Y sé que es 0 ahí y algún valor máximo ahí. Pero ahora miren lo interesante. Se puede suponer de forma conservadora, pero es típico,
que ahí no voy a calcular como he aprendido la altura piezométrica, directo esa altura que no es la altura piezométrica, por todo lo que he aprendido hoy, le digo que este Z sea la altura piezométrica. Bueno, si esa es la altura piezométrica, es fácil de ver que voy a poder calcular la presión de poros ahí. Va a ser gamma del agua por Z. Y si ahora quiero el área de esto y la fuerza U, entonces es el área de este triángulo. Entonces es esta longitud por 1 o el área multiplicado por esta altura, que es eso, y multiplicado por 1/2 para el área de ese triángulo. Entonces U aparece ahí y es válido. Y si el nivel freático no tiene un máximo al medio, sino en el extremo, bueno, entonces va de 0 hasta el extremo y ahí lo mismo. El U en ese punto, en realidad en este punto, sigue siendo gamma del agua, pero por Z. Entonces el área aquí abajo va a ser 1/2 de esta longitud por esa altura. Y eso es lo que aparece ahí. Y en este otro caso, la altura es esta de acá, que es Z, la misma de antes, y ya. Entonces esa es otra manera. Hay muchas gráficas que pueden darse en un suelo o en una roca. Estas son las principales. Lo importante es entender que la altura piezométrica es Z y listo, uno puede hallar como fuerzas. Bien, ahí quedamos. Pueden comentar o preguntar algo más, si no nos vemos mañana. Inge, con respecto al ejercicio, aplicamos esa misma idea para hallar las presiones de poros, porque aquí nos da una superficie, un nivel freático que es horizontal. Y en este caso, considerando que va a ser la altura desde el punto hasta el nivel freático, esa va a ser nuestra presión de poros, ¿no, Inge? No hay que hacer redes de flujo. No, por una razón, porque la línea es horizontal y no hay movimiento de agua. Oh, ya. Gracias, Inge. Ok, vámonos, los veo mañana. Tengan buen día.